¿Cuál es su nombre? Silvia. Silvia, cuéntenos, ¿cómo era la vida? Pues tomé una decisión muy mala, porque me metí en el mundo de la parapsicología y del espiritismo. Entonces, esa decisión lo que hizo es perjudicarme a mí espiritualmente, físicamente, la salud. Cuando te metes en ese mundo e incluso cambia tu carácter, cambia tu personalidad. Me volví una joven muy agresiva, muy rebelde, llegando incluso a pegar a mi madre. Bueno, nos pegábamos. Y me metí también en vicios, discotecas, mezclaba toda clase de alcohol y muchos problemas. Entonces, esa decisión, esa mala decisión, también incluso mi madre empezó a tener vicios del alcohol. Y mi familia pues eran todo discusiones, problemas. Todos los días había problemas, todos los días. Yo me tenía que salir de casa, yo estaba todo el día fuera de casa, todo el día. Entonces era todo problemas. E esta situação, quando chegou aquela Centro de Ajuda, cambiou? Esta situación se tornó en una bendición, porque como dice usted, como está diciendo día tras día, nosotros tenemos que obedecer. Entonces cuando yo llegué aquí, yo me di cuenta de que estaba mal, de que todas las cosas que había hecho estaban mal, que no me tenía que haber metido en esas situaciones, que no estaba obedeciendo a mis padres, muchas cosas. Entonces fui dándome cuenta de todos mis errores, de todos mis fallos, y me fueron ayudando, me fueron orientando. Ahí yo fui cambiando. Pero es obedecer, es obedecer de todo corazón, obispo, es obedecer de todo corazón y sin reclamar y confiando en que más tarde o más temprano todo se va a convertir en una bendición. E a vida cambiou? La vida cambió. Como está a vida hoje? Pues ahora es una bendición, gracias a Dios. Não bebe mais, não se emborracha mais? No, ya está todo. Saiu da depressão? De la depresión, todos los problemas que tenía cuando una persona se mete en cosas de espiritismo, pues lo que la mayoría de los testimonios, pues escuchas voces de que te quieres matar, ves visiones. Yo me levantaba por las mañanas paralizada, no me podía ni mover, tenía situaciones paranormales fuertes. Entonces todo eso fue desapareciendo. Saiu todo? Já não lhe paralisa mais, já não tem mais estas visões, nojo, vozes, insônia, nada? Sueños, sonambulismo, ganas deseo de suicidio. Tinha sonambulismo também? Sonambulismo también. Você levantava, saía assim? Sí. Muchas cosas. Es que es cuando te metes en el espiritismo, en la tabla Ouija, en cosas totalmente paranormales, sufres una vida paranormal. O sea, es todo cosas que es increíble. Es como, a veces como dice, Dios mío, como una película de miedo. Yo vivía cosas muy raras. Pero cambiou todo. Cambió todo. Hoje está bem, está liberada, em paz, feliz. Gracias a Dios. Hoy torné la maldición en bendición, el sufrimiento en paz.